Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Martín May y a continuación les voy a exponer el proyecto que realicé durante el semestre. La materia es Mecánica de Fluidos, el grupo 5M1. La materia es impartida por el profesor Joel Odelín Novelo Segura. Vamos a fecha de 15 de diciembre del 2020. Este proyecto, pues como van a ver a continuación, trata de diseñar un sistema ideal para poder lograr sembrar lo que son pimientos. Espero que les guste el video. Gracias. Muy buenas tardes, regresamos. Esta es la portada de nuestro sistema de riego por aspersión. La portada general. La materia es mecánica de fluidos. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Mérida. Servidor Miguel Ángel Martín May. El profesor Joel Odelín Novelo Segura. El semestre es 5M1 y el proyecto es síntesis de riego por aspersión. Estamos a una fecha de 15 de diciembre del 2020. Bien, el objetivo es el cálculo de un sistema de riego por aspersión para regar un cultivo de pimientos. Como dato inicial, el tipo de cultivo el cual se trabaja son los pimientos. Acabo de mencionar, el tipo de técnica de riego será riego por aspersión. El cultivo se sembrará en un rancho ubicado en las periferias de la ciudad de Mérida. El acotamiento de área donde se sembrará dicho cultivo dentro del rancho tiene una dimensión de 3 hectáreas y debe cumplir con los siguientes requerimientos. El ancho del camino peatonal debe ser 1 metro. El ancho del camino vehicular 5 metros. El ancho de los surcos 4 metros. Ancho de separación entre surcos será el ancho del camino peatonal. Aquí está el ancho de separación entre col y otra col dentro del surco será de 0.66 metros. La fuente de presión que se utilizará será una bomba centrífuga de tipo turbina vertical, como la que se muestra en las fotografías siguientes. Tendrá una eficiencia mínima del 60% con un nivel dinámico de 18 metros. Aquí podemos ver la imagen de cómo será nuestro dispositivo. Este es un esquema de funcionamiento. Esto ya es cómo se ve físicamente y otras variantes. Bien, tenemos ventajas del riego por aspersión en huertos y jardines. Puede regar con frecuencia zonas grandes en menos tiempo y con poco esfuerzo. Muy adecuado para césped o plantas de porte bajo por uniformidad de riego. Es decir, que riega las plantas cortas uniformemente. Al no haber una superficie o un árbol que interfiera, pues lo riega uniforme. Funciona como riego automático. Requiere menos tiempo por nuestra parte, ya que suele ir conectado a una toma de agua con un programador, que quiere decir que se riega automáticamente. Se enciende y se apaga. Por lo que solo tenemos que programar y no estar pendientes de cuándo regar, ni siquiera es necesario que estemos presentes. Lo que mencioné, se programa, riega a cierta hora, un ejemplo, lo programamos para regar 1 hora y la riega. Una vez que distribuye todo el agua, se apaga automáticamente hasta su próximo ciclo que nosotros hayamos determinado. Las cortinas de agua arrastran de las hojas el polvo, la suciedad y ayuda a eyectar a una plaga muy común, los thrips, a los que resultan muy molestos el agua cayendo y se aleja de nuestras plantas, sino que está permeando a nuestro cultivo y a esto les incomoda, por lo tanto tiende a ahuyentar estas plagas. Los aspersores permiten la regulación de riego y se puede aplicar más o menos agua dependiendo de las necesidades y de las lluvias. El sistema de tubos y mangueras sobre los que están instalados los aspersores pueden llevar llaves que permiten dividir el huerto en secciones, en varias presiones y además actúan como filtros. Se adapta
a cualquier tipo de terreno y el riego es uniforme incluso en huertos, jardines en pendientes, donde no es necesario allanar ni preparar el terreno. Estas fueron las ventajas. Ahora vamos a hablar de las desventajas del riego por aspersión en huertos y jardines. El gasto de agua es mayor que el del sistema de riego localizado, como el goteo o de cinta exudante, que depositan directamente las gotas de agua en el suelo. En este caso hay que tener en cuenta que una parte más grande del agua se pierde por evaporación y parte no llega al suelo. Lo que nos menciona, utilizar una válvula de golpe, hacemos que las gotas sean pequeñas y estas al difuminarse en el ambiente tienden a ser evaporadas dependiendo obviamente del sol y de la temperatura exterior que tengamos. Ahora vamos a hablar que es necesario tener una toma de agua o un depósito lleno donde parta la red de tuberías y también un grupo de bombeo, por los que el coste inicial de instalación será mayor. Es ineficiente para algunos cultivos de porte más alto y bastante masa vegetal como el tomate, ya que la mayoría de agua se quedará en las hojas, ramas o no llegará al suelo, a las raíces. En este caso, la microaspersión con menos alcance y altura de agua más baja puede ser una alternativa. Se mojan las hojas y pues es necesario estudiar y ver qué necesitamos, si es conveniente utilizar el sistema de riego por aspersión o no, que es lo que nos mencionaba lo anterior. Este es nuestro plano, el rancho que se mencionaba y sus dimensiones. Aquí tenemos lo que nos interesa, es el área de trabajo, que es de 200 por 250 metros. Bien, ese es el esquema general, donde va a estar ubicado el pozo, que es el número 7, aquí está ubicado y demás. Como podemos observar. Ahora hablaremos del área de trabajo. Esta será de 200 por 250 metros, como se muestra en el plano, como mostramos en este plano anterior. Esta sería nuestra sección específica o ideal, donde tenemos aquí el paso vehicular. Vamos a ampliar un poco la imagen. Ok, ampliamos. Como se muestra el paso vehicular, esta es esta sección gris que podemos ver aquí. Toda esta sección gris. El surco donde van a estar nuestros cultivos son las zonas verdes que podemos ver acá. Aquí. El paso peatonal, pues son las pequeñas rendijas de madera, que es donde está pensado para que pasen nuestros trabajadores o los empleados y empiecen o las mismas personas empiezan a sacar los cultivos, los frutos que dejará nuestra plantación. Esas son las medidas: 200, 250, 1 metro del paso del surco, el paso vehicular son 5 metros que se tiene pensado y 1 metro para el peatonal. El plano de surco nosotros cada surco está dividido por 6 secciones, 6 líneas. Ahora se muestra la distancia de separación entre nuestros pimientos. Así sería, ya haciéndole un zoom a esta parte, podemos ubicar lo siguiente de esta forma. Que tenemos nuestras plantaciones y dividido en 6 secciones. Y internamente. Paso vehicular, el surco verde y el paso peatonal. Ahora se tiene que calcular el caudal total para el sistema de riego. Empezaremos calculando el espesor de la capa de agua que tiene que aplicarse por riego. Un ejemplo, cuando regamos una planta, esta tiene una profundidad de su raíz donde existe humedad. La parte exterior, que es la que está por acá, tiende a secarse rápido, pero la interna tiende a mantenerse húmeda y es por donde se agarran nuestras raíces. Y en el caso de los pimientos tiene una profundidad de raíz. En esta tabla nos da las profundidades de las principales plantas de cultivo que suelen extraer el agua disponible en suelos de profundidad.
Aquí podemos ver que nuestro cultivo es el pimiento y tiene una profundidad de extracción de 90 centímetros. Quiere decir que desde esta base hasta la última hojita, la raíz, debe haber 90 centímetros, que es un promedio general. Bien, en este cuadro buscaremos la profundidad en la cual nuestro cultivo, o sea el pimiento, puede extraer el agua disponible de los suelos, y este valor se va a multiplicar por la capacidad de retención de agua del suelo correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros reguemos esto, puede que se seque rápido, puede que no se seque tan rápido. Esto dependerá de qué tipo de suelo tengamos. Que es lo que nos muestra en la siguiente etapa, etapa 3. Nos dice la capacidad de retención de los diferentes suelos por unidad de profundidad. En este caso nosotros utilizaremos el concepto de tipo de suelos: suelo franco-arenoso, arenoso de textura mediante gruesas, y suelos franco-arenosos finos, que tienen una humedad disponible en milímetros centímetros de 85, 1.25. Promedio pues es 1.05. Para los pimientos, sus raíces tienen una profundidad de 90 centímetros. Como podemos ver en el cuadro 4, que es este anterior que había proyectado, aquí lo podemos ver. Para suelos franco-arenosos de textura medianamente grueso y suelos franco-finos arenosos, tiene un promedio de 1.05, cuadro 3, que es el que habíamos mencionado. Por lo tanto, tenemos que 90 centímetros, que es la profundidad, por este dato que es la humedad disponible, nos va a dar 94.5 milímetros. Este tiene que ser el espesor de la capa de agua que debe aplicarse en el primer riego. Esto para que permee toda la raíz y llegue hasta la profundidad de 90 centímetros. Tenemos que tomar en cuenta que se debe aplicar el agua de riego cuando se ha consumido aproximadamente 2/3 de la humedad disponible. Por lo tanto, el valor que obtuvimos anteriormente lo debemos multiplicar por 0.66, que es 66%, como se muestra. Que esta capacidad de capa de agua que vamos a aplicar, la tenemos que aplicar cuando la raíz ya esté a un 33%, a un 30% prácticamente, para que este vuelva a llegar a su límite. Por lo tanto, tenemos que dividir y tenemos 62.37, que es la capa de espesor de agua, para que se mantenga siempre húmeda y no la saturemos, porque si colocamos otra vez los 94 se puede saturar otra vez y estaremos desperdiciando el agua. Esto es con fin de aprovechar lo máximo el rendimiento. 62.37 será el espesor de agua que debe haberse consumido antes del segundo riego. Bien, a continuación calcularemos la frecuencia de riego necesario con la ayuda del cuadro 1, el cual nos proporciona la velocidad aproximada de absorción de agua de los diferentes suelos. Para el estado de Yucatán usaremos el clima cálido húmedo. Cálido húmedo nos da una velocidad máxima de absorción de 5.1 milímetros por día. Entonces tenemos que la velocidad de desecación del suelo por planta en el clima cálido húmedo es de 5.1 milímetros por día, cada día. Ahora bien, para obtener la frecuencia que se debe regar el cultivo, debemos dividir el valor de la capa de agua consumida antes del segundo riego entre el valor de la velocidad de la desecación del suelo, que es la capa, esta que está aquí, entre la desecación. Nos da 12.29 días, que es un aproximado a 12 días con 4 horas. Lo podemos dejar en 12 días. Ahora que sabemos que nuestro cultivo se debe regar necesariamente cada 12 días. Esto ya lo tenemos como datos que nos van a servir para el diseño ya final. Las horas de riego. Al principio de los cálculos se determinó la cantidad de agua necesario aportar al suelo, que se tiene que aportar al suelo, y la denominamos como espesor de capa de agua que debe aplicarse por riego después del primer riego, en el cual
obtuvimos que es 94.5 milímetros, pero para lograrlo es preciso aplicar una cantidad de agua superior a la indicada, con el objeto de compensar pérdidas debidas a la evaporación, que en este caso será del 30%, y a la falta de uniformidad de la aplicación. Si se supone una eficiencia de aplicación del 70%, entonces tenemos que dividir 94.5 entre el valor de la eficiencia que tengamos. En este caso será 0.7 y de 62.37, que es lo ideal que pensamos que tenemos que regar. Aquí habíamos determinado que es el principal es 94, pero ya el segundo riego tiene que ser de 62 para que se pueda conservar y que la planta no esperamos que quede seca, sino quedan 33 y luego volvemos a llenar. Pero ya determinamos aquí que vamos a tener pérdidas por la uniformidad o porque cuando salga el agua va a salir como Sprite, ¿no? Muy, muy, muy pequeñas gotas que pueden evaporarse. Por lo tanto, tenemos que agregarle un poco más. Hay que considerar esas pérdidas. Entonces, dividiendo nos da 89.1 milímetros, que debe ser ya nuestra espesor de capa final. Tenemos que 89.1 milímetros de espesor de capa de agua es lo que se debe aplicar al regar, ya que al momento de la aspersión el 30% de agua se irá directo a la atmósfera por evaporación, así como el 70%. Así es como el 70% es lo que caerá al suelo. Bien, los 94.5 milímetros de capa necesarios para la primera. Ahora calcularemos las horas que se debe regar el cultivo sin que se formen charcos. Para ello nos ayudaremos del cuadro 2, en el que indica la máxima velocidad de aplicación permisible para un determinado suelo. Para nuestro caso serán los suelos franco-limosos. Cuadro 2 nos dicen las velocidades aproximadas de absorción de agua en diferentes suelos, qué tan rápido absorbe la superficie el agua que nosotros le podríamos introducir o poner en su superficie. Entonces usaremos suelos franco-limosos que nos da 10 milímetros por hora de capacidad de absorción. ¿Qué velocidad tiene? Ahora que sabemos que los suelos franco-limosos tenemos una velocidad básica de absorción de 10 milímetros entre hora. Entonces el espesor que la capa de agua que se debe haber consumido antes de hacer el segundo riego se divide entre la velocidad de absorción básica de agua para poder así determinar el número de horas que debe regarse el cultivo, como se muestra a continuación. En la capa entre la velocidad nos da que tiene una duración o que dura la absorción total de lo que nosotros pensamos 6 horas. 6 horas es lo necesario para que el cultivo absorba toda la cantidad de agua que se necesita sin que se formen charcos. Eso es lo que podemos determinar. Ahora vamos a determinar el cálculo de ramales. Bien, modificamos esta figura para que nos quede a la medida. Ok. Cálculo del número de ramales. Para el siguiente paso calcularemos el número de ramales laterales necesarios o que trabajarán al mismo tiempo. Las disposiciones que tendrán nuestros ramales será la A, como se muestra. Ok, disposición A. Aquí podemos dividirlo en diferentes secciones para ir trabajando diferentes áreas de aspersión. Ahora tenemos que determinar cuántos ramales podríamos necesitar o ocupar. Para calcular el número de ramales que necesitaremos de acuerdo a las dimensiones de nuestro terreno, usaremos la siguiente fórmula. Número de ramales es igual al largo del terreno menos el ancho del camino vehicular entre R, donde R son estos datos.
2 por el ancho del surco, más el ancho del camino peatonal, más 1/2 del ancho del camino peatonal. Estos datos de camino peatonal, ancho de surco, fueron los datos iniciales que nosotros definimos con respecto al terreno. Aquí está. El ancho del camino peatonal, el ancho del camino vehicular, de los surcos, el ancho de separación entre surcos. Aquí tenemos todos los datos. Entonces, regresamos. Aquí estamos. Ok, sustituyendo los datos, tenemos que el número de ramales final ya deberían ser 25. Ahora sabemos que necesitarán 25 ramales para poder regar en su totalidad todo nuestro cultivo, pero al colocar los 25 ramales elevaría demasiado los costos de instalación. Es por eso que se optó por una siguiente opción para disminuir los costos. Es lógico. Porque si nosotros colocamos los 25 ramales, gastaremos bastante en ductos, gastaremos bastante en colocarlos, tener allí una instalación que se va a usar 6 horas, ¿no? 6 horas para que se riegue. Entonces no es eficiente, es una mala inversión. Entonces tendríamos que replantear cómo podríamos nosotros ocupar toda esa área de riego, bajando los costos y haciendo lo más eficiente que se pueda. Entonces, se sabe que debemos regar cada 12 días. Cada 12 días. Bien, esto lo terminamos aquí. En este cálculo, cada 12 días tenemos que regar. Entonces, sabemos que debemos regar cada 12 días y el riego dura aproximadamente 6 horas. Por eso se recomendaría, una idea, colocar 3 ramales nada más. Recargar o regar 2 veces al día por 12 horas, 6 cada una. Así se terminaría de regar toda la superficie en 4 días y se podría descansar 8 días, además de que en esos días se aprovecharía para retirar la maleza que por lógica saldría en nuestro cultivo. Una vez hecho esto, calcularemos el número de aspersores por ramal con la ayuda de la siguiente fórmula. N es igual a L menos 2R entre R más 1, donde todos estos datos que tenemos aquí están en la página número 3. Ahora sustituimos y tenemos que el número de aspersores por ramal serían 18, ya operando. Ahora calculamos la capacidad de cada aspersor en flujo volumétrico metros. Ahora por ello utilizamos la siguiente fórmula, que es la siguiente. Con la ayuda del cuadro 2 vamos a tener los datos. Sacando los datos, sustituyendo, tenemos que nuestro capacidad para cada aspersor en flujo volumétrico sería 0.9025 metros cúbicos entre hora. Este valor lo convertimos a varios sistemas de unidad porque a veces los tubos, las válvulas se utilizan en pies cúbicos, sobre segundo, litros, galones. Entonces tenemos que tener una amplia gama de unidades. Una vez determinado la capacidad del flujo volumétrico que vamos a determinar por ramal, tenemos que seleccionar el tipo de aspersor que utilizaremos. Ya hemos realizado todo lo anterior y ahora procederemos a seleccionar el modelo de los aspersores que se tendrá que utilizar. Para ello buscaremos un catálogo de aspersores de impacto de la marca Rheinbrandt. Para poder hacer una selección adecuada debemos tener en cuenta que el aspersor cumpla con la distancia y la capacidad requerida. Para este caso serán 8 metros de radio y 0.09 metros cúbicos sobre hora respectivamente. Entonces procedemos a determinar uno que cumpla nuestras especificaciones. Nosotros seleccionamos el aspersor de impacto
MVTH, el cual nos interesó bastante porque tiene la capacidad de flujo volumétrico deseado de 0.96 o 0.89. Cualquiera de los dos aplicaría para nuestro caso. Aquí nos da unas características que tiene un brazo durable de bronce fundido a presión, resortes de tornillo de ductos de acero inoxidable y pues sus beneficios es la garantía, es un brazo que tiene bastante resistencia a la corrosión debido a que nosotros utilizamos fertilizantes y otro tipo de fluidos que pueden corroer los metales. En cambio, este está recubierto y puede generar una gran duración. Ahora vamos a determinar los cálculos de diámetros económicos. Lo siguiente que se tiene es hacer o calcular los diámetros económicos de la tubería principal del sistema de riego. Para poder hacerlo se tendrá que hacer el uso de la opción que se propuso en la hoja. Aquí se colocó un guión debido a que no habíamos determinado cuánto ocupará nuestro índice. Bien, aquí nos dice ductos que habíamos determinado, 25 ramales, sería la página 14. Bien, si se tiene 18 aspersores por cada ramal, los ramales que se trabajará simultáneamente serán 3. Bien, 18 aspersores por 3 ramales serían 54 aspersores en total que tendríamos que adquirir. 54 aspersores trabajan simultáneamente y sabemos que el modelo de aspersor que escogimos en el catálogo tiene una capacidad de 0.96 metros cúbicos sobre hora. Por lo tanto, hay que calcular el gasto total de dichos aspersores. Convirtiendo estos metros cúbicos entre hora a segundos, tenemos 0.000266 metros cúbicos sobre segundo, que es el gasto, el flujo volumétrico. Ahora el flujo volumétrico total es el flujo de los 54 aspersores por el flujo volumétrico individual de cada uno. Por lo tanto tenemos, haciendo esta multiplicación, que el flujo volumétrico total o el gasto total que vamos a tener es 0.0144 metros cúbicos sobre segundo. Ahora calcularemos el área con la ayuda de la fórmula, que es el área, el volumen, flujo volumétrico total entre su velocidad. Pero debemos tener en cuenta que para este primer cálculo debemos considerar el valor de la velocidad, que serán 2 metros sobre segundo. Aplicando fórmulas, el área sería... ¿Área que se refiere al área de la sección transversal? ¿Sí? Del tubo. Entonces sería 0.057 metros cuadrados. Sabemos que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre cuadro. Despejando el diámetro, que es lo que queremos buscar, la sección transversal que va a tener nuestro ducto tubería, es diámetro es igual a la raíz del área por 4 entre pi. Sustituyendo, tenemos el diámetro general es 0.0951 metros. Ahora que tenemos el diámetro en metros, debemos convertirlo a pulgadas, porque usualmente se utilizan cualquiera de los dos sistemas y hay que estar provenidos. Diámetro sería ya en pulgadas 3.35 inches, que serían pulgaditas. Ahora que sabemos el diámetro de pulgadas, nos vamos a la tabla de diámetros comerciales. Un medio, un cuarto, 1, un cuarto, 2 pulgadas, 3 pulgadas. Como el valor que obtuvimos no coincide con ninguna de las tablas, escogemos el inmediato superior, que es 3.35. Pues no existe un 3.5, entonces nos vamos al inmediato superior, que serían 4 pulgadas. Este que está acá. Ahora convertimos el diámetro seleccionado de pulgadas a metro de la siguiente manera. Diámetro por 4 multiplicado, convertido ya a metros, nos da 0.1016 metros.
Ahora recalculamos nuevamente para ya en unidades métricas. Nos da 0.008107 metros cuadrados. Ahora que calculamos la velocidad correcta del flujo, la velocidad es igual al flujo volumétrico total entre el área que acabamos de determinar. Esta velocidad nos da 1.776 metros sobre segundos. Ahora procedemos a empezar con los cálculos del diámetro económico de 3 ramales que estarán trabajando simultáneamente, los cuales están conectados en la tubería principal de nuestro sistema de riego. Para ello hay que dividir el flujo volumétrico total entre los ramales que estarán trabajando simultáneamente. Así obtenemos el gasto del ramal y se hará de la siguiente forma. El gasto por cada ramal es el gasto total de nuestro sistema entre 3. Bien, que son los datos que tenemos a continuación. Sería 0.0048 metros cúbicos sobre segundos por cada ramal. Y sumándolos todos, pues nos va a dar el total. Sustituimos lo que tenemos, el gasto de cada ramal por la velocidad por el área. Esto es para calcular cuál va a ser el diámetro de cada ramal. El área que habíamos calculado, esta o la sección transversal, es del ducto principal. Aquí lo podemos ver. Estamos hablando del ducto principal, que es el que va a llevar el agua hasta sus ramales. Ya de allí se va a dividir, que es lo que vamos a calcular ahorita. Ya calculamos el principal. Ahorita vamos a calcular las ramales, son los secundarios. Lógicamente tienden a ser más pequeños sus diámetros. Bien, regresamos. Y aquí estábamos. Entonces sustituimos, tenemos el área, es el flujo volumétrico de cada ramal entre su velocidad. La velocidad siempre es constante, 2 metros. Operando nos da que el área de 0.024 metros cuadrados. Buscando el diámetro de la ecuación del área, despejamos, buscamos el diámetro. Nos da un diámetro de 0.05527 metros. Ahora tenemos que el diámetro en metros debemos convertirlos a pulgadas. Recordemos que tenemos que tener siempre los datos en las dos unidades. Realizando la conversión tenemos 2.176341 pulgadas. Como el valor óptimo no coincide con ninguno en la tabla, escogemos el inmediato superior. Ahora convertimos el diámetro seleccionado de pulgadas a metros de la siguiente manera. Diámetro 0.0508 pulgadas. Ahora calculamos el área. Nos da 0.02026 metros cuadrados. Ahora que calculamos la velocidad correcta ya del flujo, tenemos la velocidad del flujo de cada ramal entre su área, que aquí está determinado. Entonces la velocidad efectiva que vamos a tener es de 2.369 metros sobre segundos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Así concluimos con el cálculo del diámetro de económico de los 3 ramales. Estarían trabajando simultáneamente y en este caso serán de 2 pulgadas. Ahora vamos a hablar del sistema de distribución de riego. Ahora que ya sabemos los valores debidos a los radios de aspersión y distribución de los ramales, así como sus diámetros y el diámetro de la tubería principal, se aproximará en diversos planos que mostrarán de manera gráfica los valores obtenidos anteriormente. Aquí, ¿qué nos quiere decir? Que vamos a determinar cómo se va a distribuir nuestros aspersores para que cubran el área total que queremos regar para nuestro cultivo. Entonces aquí es nuestro dispersor y este va a tirar chorros de agua en un radio determinado. Que es lo que vamos a proceder a determinar. Son 3 ramales y determinar cada cuánto se va a colocar. Para las acotaciones tenemos distancia que debe haber entre el alambrado vertical
y el primer ramal debe ser de 12.8 metros. Distancia de separación entre ramales, que es la K, esta que tenemos acá, debe ser de 8.4 metros. Distancia de separación entre alambrado horizontal y tubería, representado por T, que es este. Debe ser de 2.5 metros. Para las pérdidas vamos a estimular un 5% de la longitud total de la red de tubería. Ahora vamos a calcular los HPs, o más bien la potencia de nuestra bomba. A continuación, con los cálculos que se busca la potencia de la bomba que alimentará a nuestra duerma de riego con ayuda de la siguiente ecuación. Nuestra cisterna o sistema de riego. Bien, tenemos la fórmula que la potencia es igual al caudal por h, la altura, y el peso específico. Entre 76 por 9.8, que es la gravedad, por la eficiencia de la bomba que hemos determinado al principio de la presentación. Donde el caudal es h por nb más hf más la presión de la aspersión más 1 metro, que se puede considerar como pérdidas. La eficiencia de la bomba es del 60% o 0.6. Ahora debemos calcular la presión del aspersor en metros de columnas de agua de la siguiente forma. Presión manométrica es la densidad por la gravedad por su altura. La altura sería presión manométrica entre la densidad por su altura. La presión manométrica, operando ya todo, tenemos que es 2.5 bar o 250.000 kilogramos sobre metros segundos cuadrados. Y que el fluido es agua a 25 grados centígrados. Entonces se buscará el valor de la densidad en la tabla del apéndice proporcionado por el docente. Bueno, el profesor nos mencionó una tabla. Y se tiene que la densidad final va a ser de 97.1 kilogramos sobre metros cúbicos. Sustituimos para ya tener los datos finales y tenemos que la altura sería 25.5583 metros. Entonces sustituimos y encontramos h. H sería 18 metros más 47 más 25 más 1 nos da 91.95 metros. Se encuentra el valor del diámetro comercial para la tubería de la columna como en la siguiente ecuación. El flujo volumétrico, la velocidad por el área. La velocidad pues ya sabemos que es 2 metros sobre segundo. El área es lo que vamos a encontrar. Operando es 0.072 metros cuadrados. Buscaremos la sección transversal, que es el diámetro. Despejando nos da 0.95746 metros. Ahora calculamos el diámetro del sistema imperial tal y como se muestra a continuación. El diámetro lo tenemos que convertir a pulgadas. Entonces nos dan pulgadas 3.769. Debemos encontrar el diámetro, debemos calcularlo en el sistema internacional de la siguiente forma. 4, que pues es prácticamente un redondeo, por 0.254, que es un factor de conversión, nos da un diámetro de 0.1016 metros. Ahora, con el valor del diámetro calculamos el valor de la velocidad con ayuda de la siguiente ecuación, la misma, siempre usamos la misma, y determinamos la velocidad ya final, que sería 1.984 metros sobre segundos. Tenemos una tabla de fluido, de columnas, y esta sería nuestra velocidad. En la siguiente tabla se mostrará el valor de diámetros de cada uno de los componentes requeridos para nuestra bomba y del pozo.
Ahora tenemos que el fluido es agua a 25 grados centígrados, entonces se buscará el peso específico en la tabla 1 y el peso específico es 97,78 newtons sobre metros cúbicos. Ahora sustituimos en la ecuación para hallar la potencia de la bomba, que es esta ecuación que ya hemos mencionado, que es la principal. Lo único que habíamos hecho es determinar todo nuestro flujo volumétrico, la altura en columnas. Bien, realizando esta operación nos da una potencia de 28,97 horsepower. La potencia que requerimos es 29,97, pero no es un valor comercial, entonces nos vamos al inmediato superior, que serían 30 horsepower. Y aquí terminamos la presentación de nuestro proyecto. Sistema de riego por aspersión. Esperemos que les haya sido de su agrado y muchas gracias.